Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levanto una aleluya en presencia de mi opresor. Levanto una aleluya sobre la incredulidad.
Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va su semana? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida a la reunión de este día miércoles. Así que quiero invitarte a que puedas estar con tu vida, tu corazón, tu atención dispuesta para poder preparar este día y entregarle un momento a nuestro Señor. Vamos a cantar, vamos a declarar palabras de verdad, vamos a decirle cuánto le amamos. Sé que muchos a veces tenemos bastante cosas que hacer y no sé, yo creo que todos conocemos la historia de Marta y María, una muy afanada y turbada, y generalmente nos representa a nosotros esa actitud, la actitud de Marta, pero hoy tratemos de tener la disposición de María, de estar allí a los pies de Jesús sin importar los quehaceres que habían alrededor, pero ella tomó lo más importante, su palabra, su verdad, y hoy día no tengo duda alguna que el Señor nos va a hablar, que el Señor nos va a ministrar, y la palabra de hoy va a ser para ti. Así que antes de dar inicio a la reunión, te invito a que podamos orar. Señor, agradecidos estamos de este día, gracias porque hoy hemos podido disfrutar de tus misericordias, de esas misericordias que se renuevan cada mañana. No somos dignos, Señor, de recibirlo, y aún así tú, Jesucristo, nos has dado dignidad a nuestras vidas y queremos agradecerte por ello. Gracias por este día miércoles donde podemos estar con la familia o quizás solos, Señor, pero escuchando de tu palabra. Si estás tú con nosotros, jamás estaremos solos, Señor, y queremos prepararnos, queremos estar atentos y dispuestos para recibir lo que tú tienes como nosotros. No queremos estar como Marta, Señor, haciendo muchas cosas, preocupados de todo nuestro entorno, sino que queremos tener la disposición que María tenía, Señor, de poder estar ahí en tus pies, atenta, recibiendo de tus palabras. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. En tu nombre, Jesús. Amén. Le invito a que podamos adorar el nombre del Señor. Amén, así es. ¿Cuántos quieren adorar a nuestro Dios? Declaramos tu grandeza, Señor. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Te exaltamos solo a ti, Señor.
digno. Y decimos, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre. Mi Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Así es, nuestro Dios para siempre reina, nuestro Dios para siempre vive y está con nosotros. Bendiciones para todos, hermanos. Es una alegría poder estar reunidos nuevamente, aún de manera virtual, pero esperando en el Señor y con harta fe de que pronto ya podremos volver a reunirnos. Pero aún así, sea que estemos en nuestra casa, sea que estemos acá en el templo, sea que vayamos camino a casa o camino al trabajo o aún estén trabajando, nuestra disposición y nuestra mente deben estar conectadas al Señor. Es momento de adorarle, es momento de darle toda la gloria, toda la honra, porque solamente Él se lo merece. Y qué mejor que adorar a un Dios bueno, compasivo, un Dios misericordioso, un Dios milagroso, un Dios que entregó todo por amor a nosotros. Y su amor siempre ha sido el mismo, nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Así que vamos a cantar acerca de ese amor que permanece hoy y siempre. Amén. Da gracias a Dios, Señor y Rey, su amor perdura por siempre, porque Él es bueno y sobre todo es, su amor perdura por siempre. Cantar al Rey, por su mano fiel y abrazo de paz, su amor perdura por siempre, por la nueva vida que Él nos da, su amor perdura
por siempre está con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Así es, hermano, esta es una verdad que tienes que creer con toda tu alma. Él está siempre con nosotros, Él nunca nos deja. Vamos a decir su amor perdura por siempre, su amor perdura por siempre, su amor perdura por siempre. Vamos ahí en tu casa, dilo, su amor perdura por siempre, su amor perdura por siempre, su amor perdura por siempre, su amor perdura. Vamos a decirlo más fuerte. Su amor perdura por siempre, su amor perdura por siempre, su amor perdura por siempre, su amor perdura por siempre. Muchas gracias por ese amor que permanece siempre, siempre, siempre y que nunca se acaba. ¿Se imagina, hermano, qué sería de nosotros sin su amor? ¿Se imagina qué sería de nosotros si Él no hubiera demostrado ese amor en la forma de la cruz? Si Él no hubiera muerto por nosotros. Gracias, Señor, por demostrar tu amor. Gracias, Padre, por darnos un pedacito de ti, Señor. Muchas gracias por derramar esa gracia inmerecida, esa gracia que cubre multitud de pecados, Señor, esa gracia por la cual podemos ser salvos. Muchas gracias, Padre amado, por ese amor que no cambia, que permanece siempre, siempre, y es un amor sin condición, Señor. Te adoramos.
exaltamos, Señor, te bendecimos, Señor, el poder expresar esta alabanza, el cual muestra, Señor, tu libertad, tu libre soberana decisión de poder, Señor, dejar las 99 y buscar la oveja que se ha perdido. Bendita gracia, elección incondicional, gracia irresistible. Te bendecimos, Señor, porque la decisión de tu perfecta voluntad hizo posible nuestra salvación. Gracias por buscarnos. Gracias, Señor, por buscar por montañas, por abismos, hasta encontrarnos. Recibe toda nuestra gratitud en esta noche. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, y tú permaneces. Tu palabra permanece para siempre. Bendecimos a todos nuestros hermanos que a esta hora de la noche están en sus hogares. Que sus vidas sean bendecidas, que sus vidas sean fortalecidas. Gracias, Señor, por los chicos de la alabanza. Bendice sus vidas también. Y que todo lo que podamos hoy compartir y entregar, Señor, solo tu persona sea glorificada. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito, bendito sea el Señor. Gracias damos a Dios por este tiempo de congregarnos a través de nuestras reuniones online. ¿Cómo nos gustaría, hermanos? ¿Cómo desearíamos poder congregarnos físicamente, presencialmente, poder ver a todos nuestros hermanos que hacen mucho tiempo no le hemos visto, pero sé que están allí conectados y en cierto aspecto como que eso nos consuela un poco de poder saber que hay muchos hermanos que se unen a nosotros en nuestras transmisiones. Nosotros como pastores nos dedicamos, trabajamos, nos esforzamos en la oración, en estudiar las Escrituras para traerles una palabra de Dios hasta sus hogares, para que su fe sea fortalecida, poder confirmar la fe y poder fortalecer los ánimos de la iglesia del Señor. Yo quiero que por favor usted vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer dos versículos, el 14 y el 15 de este capítulo 3 de Primera de Timoteo. Vamos a seguir desarrollando estos temas expositivos de las pastorales. Así es que yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer estos dos textos, versículo 14 y versículo 15. Solamente quiero compartir estos dos versículos porque el versículo 16, yo creo que solo el versículo 16, el que sigue, es un mensaje para día domingo. Por eso, para poder tratar de compartir todo lo que tengo acá en mi mesa, solamente vamos a hablar de estos dos versículos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Pablo escribiéndole a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es el deseo de Pablo para ir a ver a Timoteo ahí en la iglesia de Éfeso. Para que si tardo, dice Pablo, si me demoro, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a repetir estos dos versículos. Pablo le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. He titulado el tema de hoy, columna y baluarte de la verdad, sacado ahí del versículo 15, ese es el título del tema de hoy. Haciendo una pequeña introducción, hablando un poquito del capítulo 1, capítulo 2, y ahora estamos concluyendo, bueno, yo creo que el próximo miércoles vamos a estar concluyendo ya el capítulo 3, desarrollando y explicando el versículo 16. Hemos aprendido, hermanos, en toda esta trayectoria de este capítulo 1, 2 y 3 de Primera de Timoteo, que Pablo, refrescando la memoria, comisionó a Timoteo para que se quedase en Éfeso e hiciera frente a ciertos falsos maestros y a sus errores en el capítulo 1.
Luego en el capítulo 2, Pablo da instrucciones a Timoteo para que establezca un orden dentro de la iglesia con respecto a las oraciones que se hacían los hombres y las mujeres. Y en el capítulo 3, instruye Pablo a su hijo en la fe a que los líderes tengan un elevado patrón ético y moral y que sean aprobados por Dios. Eso es lo que estuvimos analizando con respecto a aquellos que desean ser líderes, obispos o pastores, y luego todos los requisitos que Pablo le entrega con respecto a los requisitos del diaconado. Hoy vamos a compartir estos dos textos que realmente para mí me provocó una tremenda bendición al estudiar, a analizar, al leer algunos comentarios de varios maestros de las Escrituras. Realmente me fue de una tremenda bendición. Muy bien, el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo porque la iglesia de Éfeso estaba comenzando a desviarse de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Como en Éfeso, nosotros también, la iglesia de este siglo XXI, necesitamos regularmente que se nos recuerden las verdades fundamentales de nuestra fe, que podamos conocer en forma amplia y profunda las grandes doctrinas de la Biblia. El versículo 14, Pablo comienza a decir: esto te escribo, aunque tengo la esperanza, dice Pablo, de ir pronto a verte. Aquí se nos informa de que Pablo se había propuesto ir cuanto antes a visitar a Timoteo, por ende visitar también la iglesia de Éfeso. Pero Pablo dice que si me retraso, dice Pablo, te envío esta carta anticipadamente, poniendo de relieve la importancia de las verdades urgentes que contenían esta carta. En otras palabras, Pablo estaba bastante preocupado por la situación que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. Estos falsos maestros estaban introduciéndose con falsas herejías, ¿para qué decir falsas herejías? Sino que con herejías, con falsas doctrinas, desviando el corazón de los creyentes de Éfeso. Y eso es una constante preocupación para Pablo cuando escribe las cartas a los hermanos de Éfeso, puntualmente a Timoteo. Yo creo que una de las cosas que nos tienen que prácticamente urgir, si le podemos utilizar ese nombre, es cuando comenzamos a darnos cuenta que hay ciertas doctrinas que no se cuadran, que no se sujetan con las verdades bíblicas. Ahí hay que poner oreja, hay que poner ojo, pestaña y ceja, como antiguamente había un programa. Parece que se me cayó el carnet, parece. Entonces, muchos acá no conocen ese programa, era muy antiguo. Pero bueno, quiero decir que cuando Pablo se da cuenta que la fe original, la sana enseñanza que el apóstol había compartido estaba en peligro, Pablo entonces echa a andar la rapidez y la urgencia de que de que Timoteo también se pudiese dar cuenta de este peligro y pudiese ordenar hacer callar a los falsos maestros y poder llevar a la iglesia, que en cierto aspecto se estaba desviando, de regreso a las enseñanzas originales del apóstol Pablo. Y Pablo comienza a decir: te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Este verbo sepas, esta palabra está en singular, lo cual indica que este mensaje fue un mensaje personal e individual de Pablo a su joven en la fe Timoteo. Habíamos dicho que existe una diferencia en algunas epístolas que Pablo escribe, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los filipenses, a la iglesia de los tesalonicenses, que son cartas generales. Ya no es enviado a ciertos individuos en forma personal, pero cuando Pablo escribe las pastorales se dirige personalmente a los individuos, en este caso a Timoteo y a Tito, que son pastores jóvenes que Pablo levantó y los envió para que cuidasen la grey del Señor. Entonces Pablo comienza a utilizar este verbo que está en singular
en el verbo singular e indica un mensaje personal del apóstol a su hijo en la fe, Timoteo, y conlleva también un conocimiento. El término para que sepas habla de un conocimiento práctico en la vida de su discípulo. En otras palabras, en otros términos, este conocimiento que tenga Timoteo con respecto a la urgencia y a las doctrinas que Pablo le enseñó a la iglesia tenían que ser una vez más confirmadas y establecidas a través de este mensaje apostólico. Sin duda, el comportamiento o conducta de la iglesia del Dios viviente exige también una comprensión de las verdades fundamentales. O sea, llegamos a esta conclusión en términos bien sencillos. Mi conducta es el resultado de lo que creo. Mi conducta, mi estilo de vida es el resultado de lo que creo. Siempre yo he afirmado este principio cuando más de algún mensaje he enseñado que somos el producto de nuestras ideas, somos el producto de nuestros pensamientos, somos el resultado final de lo que un día hemos creído y hemos confesado. Por ejemplo, el apóstol Pablo establece este principio fundamental cuando dice, le escribe a los Corintios, por cuanto creí, también hablé. Todas nuestras palabras, toda nuestra confesión, nuestras declaraciones, nuestras creencias, nuestras proclamaciones del Evangelio es el producto de lo que hemos entendido en el reino de Dios. Por tanto, la conducta es el resultado de lo que creemos. Por eso Pablo dice, para que sepas conducirte en la casa del Señor. Versículo 15, la segunda parte dice en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y luego comienza a establecer estas metáforas de la iglesia. La casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Esas son representaciones que Pablo utiliza para poder explicar, en primer lugar, la misión que tiene la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Es esencial comprender que la iglesia, en primer lugar, le pertenece a Dios. Vuelvo a reiterar el texto. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por tanto, la iglesia de Jesucristo no pertenece a ninguna denominación, no pertenece ni al Papa, no pertenece a algún obispo, no pertenece a algún apóstol ni a algún pastor, sino que la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia es de Cristo. De ninguna manera la iglesia es una institución humana o es una denominación humana, sino que la iglesia es un organismo vivo que Jesucristo estableció a través del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Allí nace la iglesia, allí se forma la iglesia en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, con respecto al gran derramamiento del Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar esto, la iglesia le pertenece al Señor. Allá en el libro de Mateo, en el capítulo 16, cuando Jesús escucha la confesión de Pedro, cuando Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Camino a Cesarea de Filipos. Y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo quedó mirando, me imagino con una sonrisa, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece al Señor. Y también viene a mi memoria el texto de Hechos capítulo 20, cuando Pablo reúne a los ancianos allí a las orillas de Mileto. Y él comienza a decir que tenían que cuidar el rebaño del Señor, que Dios los había puesto como obispos y pastores de la grey de Dios, de la iglesia, la cual él ganó con su sangre. Entonces llegamos a esta conclusión verdadera que trasciende todas las escrituras, que la iglesia le pertenece al Señor. Simplemente nosotros somos administradores. Y como siempre he enseñado que un administrador es aquel que simplemente cuida los bienes de otro. Por eso todos los que estamos aquí, todos los miembros del cuerpo de Cristo, pertenecemos a esta iglesia y le pertenecemos a Él. Por eso es indispensable que siempre tengamos eso en mente. La iglesia le pertenece al Señor. Aquí la iglesia,
Pablo la menciona como la casa de Dios. ¿Qué significa que cuando Pablo dijo que la iglesia es la casa de Dios? Este término casa se desprende de una palabra griega, oikos, que indica el concepto de familia. Por eso me gusta a mí mencionar que somos una familia, que la iglesia de Jesucristo es la familia de Dios. La casa de Dios no es un edificio, la casa de Dios es una familia. Y cuando decimos familia, significa que todos los que estamos aquí somos hermanos. Hermanos, Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y pertenecemos, sentido de pertenencia. O sea, yo tengo un lugar donde habito, Dios es mi Padre y todos nosotros somos hermanos en la fe. Y para poder remachar bien esta idea y que nunca se nos olvide que todos los que estamos aquí somos la familia que está aquí en Viña del Mar, Efesios capítulo 2, verso 19, Pablo dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son conciudadanos junto con el pueblo santo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Diga conmigo, familia. Es muy importante ese concepto porque todos los que estamos aquí pertenecemos a esta gran familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, como dice nuestra Reina Valera, sino que conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Repita en su casa, somos familia. Perfecto, excelente. Gálatas capítulo 6, versículo 10, Pablo vuelve a reiterar este concepto de familia cuando escribe: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, dice Pablo, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Amén. Usted le puede decir a aquel que está al lado: tú eres mi hermano y pertenecemos a esta gran familia de la fe. Amén. Muy bien, es muy importante ese concepto. Pablo define también que la comunidad de creyentes es denominado que es la iglesia del Dios viviente. Mire cómo Pablo añade este término viviente a Dios, que somos nosotros la iglesia del Dios viviente. ¿Sabe por qué Pablo enfatiza este término viviente? Está enfatizando para poner un contraste entre todos los ídolos muertos y deidades que tenía el imperio griego y Roma. La cultura romana se caracterizaba por un amplio culto de deidades distintas. El politeísmo era aberrante. Prácticamente todos los imperios adoptaron los dioses de los reinos conquistados. O sea, Roma, en otras palabras, recibió la práctica de toda la cultura politeísta de Egipto, de los medopersas, de los griegos y luego romanos. Fue realmente como fue la ciudad o la cultura que adoptó esos distintos clases de dioses. Pero al final eran deidades sin sentido, no eran dioses vivos. Por eso el Señor, a través de Pablo, establece que la iglesia del Señor Jesucristo, la comunidad de creyentes, es la iglesia del Dios viviente. Nuestro Dios es un Dios que vive y que reina para siempre. El Salmo 42, versículo 2, mire lo que dice el salmista: tengo sed de Dios, del Dios viviente. Dice la Nueva Traducción viviente. Tengo sed de Dios, del Dios vivo, dice nuestra Reina Valera. El Salmo 84, verso 2 también anhela ese mismo deseo intenso de poder adorar a ese Dios viviente. Dice: anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente, el Dios que está permanentemente preocupado de su pueblo. El Dios viviente. Qué tremendo es poder entender bajo esa perspectiva esta maravillosa revelación. Dios es un Dios de vivos y Dios no es un Dios de muertos. Y cuando un cristiano fallece, cuando una persona parte al hogar celestial, en realidad para Dios no falleció, simplemente cambió de dirección al hogar celestial. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios
es Dios de vivos. Y luego expresa estas dos metáforas que Pablo utiliza para enseñar con respecto a la iglesia: columna y baluarte de la verdad. Bueno, las columnas sostienen la inmensa estructura del techo. Las columnas, los pilares en este caso, las columnas sostienen el tremendo peso y la carga del techo de una construcción. Y el baluarte se refiere al cimiento o al fundamento sobre el que descansa la estructura. La iglesia es el pilar y también la iglesia es el fundamento. En otras palabras. De modo que estas metáforas que usa Pablo nos muestran la misión y la visión de la iglesia del Señor. O sea, esto es, la iglesia sostiene y preserva la verdad de Dios. El mundo no lo hará. La iglesia es la que sostiene, mantiene y preserva las verdades de Dios. Hay una escritura en el libro de los Salmos que dice: si los fundamentos se destruyeren, ¿qué hará el justo? Hoy en día en la sociedad estamos viendo que los fundamentos morales se están yendo abajo. Hoy en día se están levantando nuevos conceptos de familia. O sea, echando por tierra el concepto tradicional de la familia. Hoy en día están tratando de reconstruir todo lo que es cultura. Hoy en día están revisando los conceptos. ¿Por qué? Porque los principios y fundamentos hoy en día están siendo estremecidos. Por eso, los únicos que tiene hoy en día la reserva moral para poder seguir predicando la verdad indiscutible de Dios es la iglesia de Jesucristo. La verdad de Dios no está en el Congreso, la verdad de Dios no está en la moneda, la verdad de Dios la tiene la iglesia. Por eso nosotros debemos de entender que lo único que tenemos la capacidad de preservar, de sostener y de defender la verdad es la iglesia del Señor. El término verdad, Pablo apunta que la verdad es el evangelio de Jesucristo. Es el contenido de nuestra fe cristiana. Esa es la verdad de Dios. La solemne responsabilidad de cada iglesia es sostener sólida, firme e inquebrantablemente la verdad de la palabra de Dios. Hoy en día, vuelvo a reiterar, vivimos en un mundo muy relativista. Hoy en día todo es relativo, depende cómo la gente lo ve, lo percibe y lo siente. Hoy en día ya no hay objetividad, todo es subjetivo, todo es como tú te sientas. Hay, no sé, una persona que puede decir: hoy día yo me siento planta. Y hay que echarle agüita, hay que regarla. ¿Por qué? Porque es como se siente. Ellos no se identifican a lo mejor con su género biológico, sino que ellos se sienten como ellos quieren sentirse. Al final, toda la gente se siente como que ellos quieren sentirse. Pero cuando nosotros analizamos desde un punto de vista objetivo, la palabra de Dios es objetiva, la palabra de Dios es autoritativa, significa que al final Dios tiene la última palabra. La verdad de Dios la tiene y la sostiene Dios. Vuelvo a reiterar, la solemne responsabilidad de cada iglesia es sostener sólida y firme e inquebrantablemente la verdad de la palabra de Dios. Podemos apoyarla y protegerla. La palabra es el tesoro más grande y sagrado dado a los pecadores para su perdón y salvación. La iglesia que usa mal, tergiversa, desprecian, relegan a un papel secundario las verdades bíblicas, destruyen su única razón de existir. Aquellas iglesias serán vomitadas por Dios. Y hay que decirlo con todas sus letras. Si nosotros, siendo iglesia, dejamos a un segundo plano la predicación de la palabra, aún no le damos tanta importancia a estas verdades de Dios, vamos a dejar de existir como iglesia y nos vamos a transformar simplemente en un club social. Pero cuando una vez más restauramos las verdades de Dios en nuestros púlpitos y comenzamos a predicar el evangelio de Jesucristo, ¡wow! Dios santificará, transformará y cambiará la vida del más vil pecador. Ahora,
la pregunta que surge, ¿cómo los creyentes defienden la verdad? Yo creo que Dios nos ha entregado la Biblia, la Escritura, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros debemos de defender esta verdad? Puse acá 8 puntos muy importantes y rápidamente lo vamos a compartir. Punto número 1, ¿cómo los creyentes defienden la verdad? En primer lugar, creyéndola. Creyéndola. De nada sirve que vamos a defender algo que ni siquiera nosotros creemos que es la verdad. Diga conmigo, creyéndola, pastor. Número 1, creyéndola. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice, nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Nosotros hablamos lo que hemos creído. Nosotros hablamos lo que hemos creído. Número 1, creyéndola. O sea, los cristianos no pueden defender la palabra si no la oyen y la creen primero. Número 2, memorizándola. Hay que memorizar las Escrituras. El salmista escribió en el Salmo 119, versículo 11, he guardado tu palabra en mi corazón, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, memorizándola. Wow, no basta con oír la palabra, ella debe estar escondida en nuestra memoria. Hay que memorizar las Escrituras. Punto número 3, meditando en ella. Estamos respondiendo a la pregunta, pastor, ¿cómo los creyentes defienden la verdad? Punto número 3, meditando en ella. ¿Sabe lo que dice Josué? Allá en el capítulo 1, versículo 8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Wow. Meditando en ella, meditando en la palabra, hacer lo que está escrito, porque solo allí todo lo que estamos haciendo nos saldrá bien y Dios va a prosperar nuestro camino. Además de oír, además de memorizar la palabra, los creyentes deben meditar en ella. Deben meditar en ella. Punto número 4, estudiándola. Pablo a Timoteo le dice en 2 Timoteo 2:15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Tenemos que estudiar la palabra, así que hay que inscribirse en los estudios bíblicos. Punto número 5, obedeciéndola. Jesús dijo en Lucas 11:28, pero aún más bienaventurado es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No tendremos resultados si solamente oímos la palabra, la memorizamos, meditamos en ella y la estudiamos. ¿De qué sirve si no la obedecemos? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Punto número 6, también debemos de defenderla. Pablo dijo que él estaba puesto para la defensa del Evangelio. Filipenses 1:17. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a defender el Evangelio? Porque la verdad siempre recibirá ataque. La verdad de Dios siempre recibirá ataque. Y la iglesia debe estar lista para desenvainar la espada. Punto número 7, viviéndola. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. Tener una mente controlada por la palabra, y esto es muy importante, tener una mente controlada por la palabra de Dios produce una conducta piadosa. Yo quiero que usted repita conmigo, tener una mente controlada por la palabra de Dios producirá una conducta piadosa. Por eso debemos de vivir esta palabra. Y número 8 y último, para poder defender esta verdad de Dios tenemos que proclamarla, predicarla, anunciarla. Marcos capítulo 16 versículo 15. Entonces Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia, el evangelio a todos los seres humanos. Llegamos a esta conclusión.
la suprema misión que tiene la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, es defender el valioso legado que nos ha dejado Dios por medio de su bendita palabra. Hemos sido llamados por Dios a defender, a proclamar, a mantener, a guardar y a proteger las verdades del cristianismo. Yo quiero invitar a todos mis hermanos para que podamos orar y podamos decir: Señor, no solamente quiero oír, Señor, no solamente quiero memorizar, Señor, no solamente quiero estudiar, no solamente quiero meditar en tu palabra, no solamente quiero estudiarla, Señor, ayúdame a obedecerla. Queremos que los resultados de la obediencia a Dios provoquen vidas transformadas y vidas cambiadas por el poder del Evangelio. Yo creo que usted incline su rostro y vamos a decir: Señor, en esta noche quiero darte las gracias por esta enseñanza que hemos compartido. Señor, ayúdanos a nunca olvidarnos del tremendo legado, Señor, que nos has dejado como iglesia, que es cuidar y proteger las sanas enseñanzas de tu palabra. Señor, vivimos en un mundo en que están atacando los principios del Evangelio, donde se están levantando, Señor, enemigos de la iglesia, hombres y mujeres que detestan los principios piadosos del Evangelio de Dios. Hoy en día lo que está creciendo es la violencia. Hoy en día hay un lenguaje violento, hay una actitud violenta. Señor, ya las buenas costumbres, el respeto, eso se ha perdido. Señor, a través de las redes sociales, a través de la conversación de la gente, si tú no estás de acuerdo conmigo, prácticamente vas a recibir un golpe. Eso es lo que se ve hoy en día, Señor, en nuestra sociedad. Señor, y cada día esto está creciendo, y no tengo la menor duda que esto va a provocar una persecución de todos aquellos que aman y obedecen al Evangelio de Jesucristo. Señor, ayúdanos a amar estas verdades, a mantenernos fiel a ella. Señor, no importa si el infierno ruge como león, no importa, Señor, si el diablo se levanta, Padre, como un río en contra de tu iglesia. Vamos a levantar bandera en el nombre de Jesús, Señor, y vamos a proclamar la verdad, que solo la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, hará libre a la gente de sus pecados. Señor, prepara nuestro corazón, ayúdanos a ser valientes, quita toda cobardía, ayúdanos a defender el Evangelio. Tu palabra dice que debemos de santificar al Señor nuestro Dios en nuestros corazones, y debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que está en nosotros. Ayúdanos a ser verdaderos exponentes de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos apologistas, Señor, de estos principios eternos. Te damos, Señor, toda la gloria y gracias, porque tú has permanecido fiel. Ayúdanos, Señor, a ser fiel también con lo que tú has puesto en nuestras manos. Recibe toda nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir adorando al Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte.
tus pies, arde mi corazón. A tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
Bendito sea el Señor. Te adoramos, Dios. No hay lugar más alto que estar a los pies del bendito Hijo del Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Amén. Dios es maravilloso, es extraordinario. Realmente Dios nos ha bendecido exageradamente sin merecer nada de lo que Él nos ha entregado. Dios ha sido tan bueno, hermanos, que a pesar de toda la situación que hemos estado viviendo como país, Dios ha sido permanentemente fiel. Yo quiero agradecer a todos los hermanos, a toda la iglesia en general, el poder estar sosteniendo la obra de Dios acá en nuestra iglesia de Viña del Mar. Me han preguntado, pastor, ¿ha visto un cambio con respecto al no hacer reuniones desde un punto de vista económico? Sin lugar a dudas, sin ningún tipo de dudas, en términos económicos todo ha bajado, pero Dios sigue permaneciendo fiel. En eso nosotros nos sostenemos. No nos sostenemos en los ingresos, sino que nosotros nos sostenemos en la gracia de Dios. De alguna manera Dios se encarga en poder sostener todos los gastos de nuestra congregación. Esta semana debemos de cubrir lo que es el tema de la luz de nuestro templo. Tampoco podemos hacernos el loco de decir total no vamos a pagar, porque me parece que hay una ley que no pueden cortar la luz, algo así. El problema es que se va a acumular y yo no quiero que se acumule mes tras mes esto, queremos pagarlo como corresponde. Así es que yo quiero invitar a todos mis hermanos a que sigamos siendo fieles, que sigamos siendo generosos con la iglesia del Señor. Así que yo quiero invitar a todos mis hermanos a que podamos hacer una ofrenda generosa. Si usted va a entregar su diezmo, ahí tenemos la cuenta de nuestra iglesia Cristo, tu única esperanza. Si usted dice, pastor, sabe que me cuesta mucho por internet, bueno, nosotros estamos aquí los martes todo el día. Si alguien quiere venir personalmente, usted me llama y nos reunimos aquí en la iglesia. Pero lo importante es que sigamos sosteniendo lo que es la obra del Señor. Y vuelvo a reiterar, estoy muy agradecido por los hermanos que han sido fieles. Hay hermanos que ahí nos han sostenido, nos han bendecido y gracias a ello hemos podido pagar todos los gastos que hemos tenido que cubrir en nuestra iglesia local. Así es que muchísimas gracias, hermanos de Macedonia, porque a pesar de que ninguno en la iglesia le sobra el dinero, siempre son generosos, están siempre constantemente apoyando lo que es la obra del Señor. También quedé sorprendido también por la ayuda que recibió Josué también de la iglesia, hermanos que se comunicaron con ellos, también le hicimos una ofrenda generosa también en forma personal para que pudiesen también ayudar y poder llevar ese café calientito en tiempos muy fríos a aquellas personas de calle. Así es que bendecimos la vida de todos nuestros hermanos que fueron ese día y bueno, contentos estamos porque también en un aspecto social se puede cubrir esa necesidad. Pero lo más importante, porque de nada sirve llenar la guatita y dejar el corazón vacío, también llevar la palabra de Dios, llevar el evangelio de Cristo a esas personas que necesitan también recibir la gracia de Dios. Así es que, bueno, usted ya sabe, sigamos siendo generosos, sigamos apoyando. Cuando podamos tener una oportunidad, allí poder meternos las manos al bolsillo y poder bendecir lo que es la obra del Señor. Bien, esta semana seguimos orando a las 7 de la mañana. Les esperamos en nuestro tiempo de oración a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra radio corporación. Y este domingo nos juntamos, nos reunimos a las 10:30 de la mañana en nuestra reunión en el Día del Señor. Día domingo, Día del Señor, día de adoración, día de la palabra. Así es que invitamos a todos nuestros hermanos junto a nuestros pastores Gustavo y Katy. 10:30 de la mañana van a estar comenzando la reunión para este día domingo. Así es que quiero saludar y quiero bendecir a todos nuestros hermanos. ¿Cómo está Ángelo? Alexis, ¿qué sabes de Ángelo? Ya. Está lento pero se está recuperando. Eso, lento pero seguro. Qué bueno, sigamos orando por Ángelo porque Emerson ya está en casa ya. Pero necesitamos que Ángelo también regrese a casa y regrese bien,
regrese estable, regrese sano. Así que nuestras oraciones también por Ángelo. Bien, nos vamos. Ha sido un gustazo haber estado compartiendo con ustedes familia. Recuerde, familia. Que sean todos muy bendecidos. Nos está informando acá nuestro camarógrafo que el día 24 de este mes, jueves 24, se inicia el estudio bíblico a través de Zoom, a través de este programa Zoom. Así que todos están invitados. Esto es totalmente gratuito y esto es para todos aquellos que desean aprender más de las Escrituras. Así es que usted ya sabe, allí el pastor Gustavo va a estar dando esas clases que sin lugar a dudas será de una tremenda e impactante bendición para todos nuestros hermanos. Así que para el día jueves 24 de este mes de junio a las 20 horas. Así que todos están invitados. Nos vamos, chiquillos, Dios les bendiga. Gracias por venir, sean muy bendecidos y que toda la familia Cristo, tu única esperanza de Viña del Mar, sean tremendamente bendecidas. Nos vamos, bendiciones, chao, chao, cuídense. Chao.